es importante que vean, digamos, estos modelos en particulares, porque lo que ustedes tienen que aprender con estos modelos son las características que tienen los modelos, ¿bien? ¿Cuáles son las características que tienen? Y identificar los modelos. Yo se los dije, se los dijo Mariana en la clase anterior, en la clase del jueves pasado, que lo importante es saber identificarlos. Después calcular probabilidades, si ustedes han visto en el capítulo 4 cómo calcular probabilidades, o sea, con variable aleatoria en continua, es exactamente lo mismo. O sea, el cálculo usando las acumuladas, cuando se calcular un intervalo, fuera de un intervalo. Vamos a un poquito a ver cómo surge el modelo exponencial. Yo voy a tratar de ir, digamos, les voy a hacer una explicación, voy a parar y cualquier duda me van comentando. ¿Bien? Veamos, primero que nada, quiero que recuerden que en esta primera probabilidad que yo tengo acá, esta es una Poisson. O sea, acuérdense que este que tengo acá es un modelo Poisson. Esto es Poisson. Y yo tenía acá, habíamos puesto, o sea, en el apunte estaba, nosotros usamos generalmente lambda, que es el parámetro, acuérdense que en la Poisson nosotros lo que hacíamos era contar la cantidad de eventos en un soporte continuo, decíamos, que podía ser un intervalo de tiempo o de espacio. Y lo que nosotros necesitábamos saber es este valor lambda, que era cuánto, o sea, este lambda que tengo acá es cuál es digamos, la cantidad de eventos promedio que se da en ese soporte de tiempo de espacio. Entonces, habíamos dicho que en una distribución Poisson, yo podía tener, la variable de la Poisson era la cantidad de eventos que ocurrían en un intervalo de tiempo, y lambda, que era el parámetro, era la cantidad de eventos promedio que ocurrían en ese periodo de tiempo estipulado. Si en vez de tomar un periodo de tiempo, yo tomaba más de un periodo de tiempo, por eso acá en la definición ponen para h igual a 1, si h es un valor mayor que 1, o sea, tomo, en vez de, supónganse, una hora, cuento cuántos autos pasan por hora en una casilla de peaje. Si cuento una hora es lambda, lambda lo definí por hora, pero si yo quiero ahora tomar 2 horas, 3 horas, la Poisson tenía la característica que era proporcional a la unidad de tiempo, o sea, como que, acuérdense que había dos características muy importantes, era que no tenía memoria, no sabía lo que pasaba antes, y suponía que cada hora que empezaba era una nueva unidad de tiempo, entonces si yo tomaba, en vez de una hora, 2 horas, el lambda va a ser proporcional. Y acá, a ese lambda multiplicada por la cantidad de unidades de tiempo que hemos tomado, lo llamábamos. Nosotros hemos hecho lo mismo cuando ustedes hicieron los ejercicios y cambiaban el lambda porque lo iban adaptando a la unidad de tiempo que se iba estableciendo, lo volvían a llamar lambda, o otro día lo llamaron lambda prima, lambda segunda, o sea, pero no importa el nombre que le demos, lo importante es determinar esto. ¿tá? Entonces, esta expresión que está acá, cuando nosotros tenemos el h unidad de tiempo, lo podemos directamente poner como e a la menos, en vez de mu, podemos poner lambda h veces lambda, ¿tá? Cuántas unidades de tiempo estamos tomando, lambda h a la x sobre x factorial. Lo puedo poner así, es lo mismo. Si yo tomo, este es un intervalo de tiempo t, ¿tá? Vamos a tomar un t, y vamos a decir, yo lo que hago en la Poisson es contar cuántos eventos ocurren en ese intervalo, ¿bien? De tiempo t. Pero si en realidad en ese intervalo de tiempo la x vale 0, quiere decir que no ocurre ningún evento, si en ese momento no ocurre ningún evento, lo único que estoy midiendo es el tiempo que transcurre, o sea, digamos, la probabilidad de que no ocurra ningún evento es la misma que la probabilidad que transcurra t o más unidad de tiempo
entre que se producen dos eventos, ¿está claro? O sea, si en este tiempo t, supónganse que ese t es en una hora, no pasó ningún auto, vamos a poner la casilla de peaje, significa que el tiempo que transcurre entre que pase un auto y pase otro auto es t o mayor que t, porque estoy seguro que en ese momento no pasó ningún auto. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se comprende eso? Me parece que sí, porque no hay preguntas, profe. Bueno, ¿se escucha? Pregunto de nuevo, ¿se escucha? ¿Ahora? Sí, ahí dicen que sí, se escucha. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, entonces, lo que tenemos acá es decir, esto que tenemos acá, esto que hemos puesto acá, es lo que estoy diciendo ahí. La probabilidad de que no ocurra ningún evento en ese intervalo de tiempo que yo he definido es igual a la probabilidad de que el tiempo que transcurre entre dos eventos sea mayor que un valor h que hemos establecido ahí. ¿Estamos? O sea, haciendo esto, fíjense, yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra ningún evento, que el x sea, la probabilidad que x sea igual a 0, reemplazando en esta fórmula que tengo acá, que sería E a la menos lambda por H, ¿está? Por lambda H a la X la reemplazo por 0 sobre 0 factorial. Y esto, si ustedes resuelven, es esto que tengo acá, esta primera parte acá, cualquier valor elevado a la 0 me da 1, y el factorial de 0 me da 1. O sea que el resultado de todo esto sería E a la menos lambda H. Entonces, habíamos dicho que entonces esto, E a la menos lambda H, es lo mismo que la probabilidad de que, ahora defino otra variable, ¿está? La variable T es tiempo entre dos eventos. Eso es t, es otra variable. Entonces esto es lo mismo que la probabilidad de que t sea mayor que h, o sea, que pasó más de una unidad de tiempo. ¿tá? O sea, si no pasó ningún evento en un periodo t, o en ese periodo, entonces quiere decir que si el tiempo que transcurre, digamos, el tiempo que transcurre entre dos eventos va a ser ese t o mayor que t. ¿tá? Entonces, si yo sé que la probabilidad de que t, podemos ponerlo así, la probabilidad de que t sea mayor que h, dijimos entonces que es igual a e a la menos lambda h. Bien, y si quiero saber la acumulada, la probabilidad de que t sea menor o igual que h, es el complemento. Entonces, 1 menos e a la menos lambda h. Y esto es lo mismo que la acumulada hasta un valor h, de la variable t. Entonces, vamos a poner en general, vamos a poner la acumulada, la función de acumulación de una exponencial. Fíjense que lo que yo deduje acá no es la función de densidad, sino es la función de acumulada, ¿está? En general esto es 1 menos e a la menos lambda t para t que va a un valor mayor o igual a 0. Y t es continua. ¿Por qué es continua? Porque estoy hablando de tiempo, ¿tá? Es una variable aleatoria continua. O sea, el problema Poisson, cuando yo hablo de un proceso Poisson, es medir la cantidad de eventos que pasan en un intervalo de tiempo establecido. El problema Poisson me identifica que yo no tengo memoria, que cada vez que empieza un nuevo intervalo, el tiempo, digamos, el proceso empieza de nuevo, y por otro lado es que si yo tomo más de un intervalo son proporcionales.
Lo que estoy ahora es midiendo no el tiempo, el cantidad de eventos, sino el tiempo entre que ocurran dos eventos, o el tiempo desde un momento cero hasta que ocurre el primer evento. Cualquiera de estos dos me indica la variable exponencial. Esta variable exponencial está derivada de un proceso Poisson. Ahora, ¿cuál es la característica del exponencial? Y lo mismo que si Poisson no tenía memoria, la exponencial también no tiene memoria, o sea, no me interesa, digamos, qué pasó en el tiempo anterior, y es proporcional a las unidades de tiempo, o sea que, ¿qué es lo que tengo acá? Acá tengo nada más función de acumulación, o sea, llegué a encontrar la función acumulada, ¿bien? Esto es lo que tengo. O sea, derive de la Poisson. Esta es una forma de mostrar la exponencial. Ustedes van a ver muchos libros, incluso en el video en que se la presentan la exponencial, que nosotros, acuérdense que hicimos, cada profe hizo un video para cada distribución, directamente no hace esta deducción, la presenta como una distribución y da la probabilidad exponencial. Porque incluso la exponencial tiene como una característica propia y muchos libros la presentan no haciendo la deducción desde la Poisson, sino directamente como una función, otra función que tiene una variable continua que es mayor o igual a cero y que tiene esta distribución, ¿bien? En el material está así, y bueno, yo también decidí mostrársela de esta forma para que entiendan por qué es el parámetro el mismo. A ver, y una cosita que es importante entender, que ya lo vamos a ver un poquito después más adelante. El lambda me indica la cantidad de eventos que ocurren en una unidad de tiempo. ¿Está? O sea, el lambda es cantidad de eventos promedio por unidad de tiempo. En cambio, si ustedes hacen el 1 sobre lambda, que vamos a ver dentro de un ratito, el 1 sobre lambda es el tiempo promedio entre eventos. ¿Estamos? En la recíproca. Ya lo vamos a ver después de nuevo. Hasta acá tenemos la acumulada, ¿bien? Vamos a ver cómo hago si yo tengo que la f de t, habíamos dicho que era igual a 1 menos e a la menos lambda t, para t que es un valor mayor o igual a 0. Lo importante es que esto es continua. ¿tá? Esta t es un intervalo de números reales que va de 0 hasta infinito. ¿tá? Es el intervalo de t. No son valores discretos. ¿Bien? Cuidado cuando yo pongo t mayor o igual a 0, si no aclaro que son valores discretos, esa expresión para mí son números reales. ¿Bien? ¿Cómo hago para encontrar si tengo la función de acumulación o la función de distribución? ¿Cómo hago para encontrar la función de densidad? O sea, pensemos al revés. Si yo tenía la función de densidad en una variable aleatoria continua, ¿cómo hacía para encontrar la acumulada? Cuando ustedes vieron el capítulo 4, cualquier variable aleatoria continua, nosotros le dábamos la función de densidad para encontrar la acumulada. ¿Qué hacían? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué operación? Integrar. Hacíamos la integral. Entonces, ahora tengo que hacer al revés. O sea, ¿cuál es la operación contraria a la integración? La derivación. La derivación. Entonces, ahora, si yo quiero encontrar la f de t, la f, o sea, tengo la función acumulada y tengo que encontrar la función de densidad, voy a hacer la operación contraria. Voy a derivar esta función respecto a t y voy a encontrar la función de densidad. Y si derivo con respecto a t, acá tengo una constante menos la derivada de e a la menos t, o sea, la derivada de e a menos u es e a la menos u, en este caso la u es lambda t, o sea, reemplazo lambda t por u, y después tengo que derivar el exponente, ¿bien? Y ahí que me queda menos lambda, por menos lambda. Entonces, si ustedes
acá resuelven, esto les queda, hacen menos por menos, me queda E lambda por E a la menos lambda t, que esto es lo que tienen acá. O sea, la función de densidad es lambda por E a la menos lambda t para t que es mayor a 0 y 0 para otro valor. Y esto, que es la gráfica de la función de densidad, ¿tá? No la acumulada, sino la función de densidad. Acuérdense que la acumulada siempre es una función creciente, esta no puede ser la acumulada. Si yo les pregunto cuál es la forma de la exponencial o cómo es la simetría, o sea, la forma de la distribución exponencial, ¿qué me van a decir ustedes? ¿Cómo es? Asimétrica derecha, dicen. Asimétrica derecha, muy bien, es asimétrica derecha. Siempre es asimétrica derecha, ¿bien? Siempre la forma va a tener distinta pendiente y siempre es asimétrica derecha. ¿Cómo encontramos? O sea que ya tenemos la función de distribución, la función de densidad. Con esto ya podemos calcular probabilidades, ¿bien? Vamos a ver unas... y después tienen, o sea, si yo hago yo puedo calcular la esperanza y la varianza. La esperanza y la varianza se calcula de la misma forma, no la vamos a... Fíjense que en el material no está calculada, porque en realidad la esperanza de la variable aleatoria t, o sea, ojo, acá yo la definí como t, en realidad va a ser la integral de t por la función de densidad. La función de densidad era lambda por e a la menos lambda t, diferencial de t. ¿Tá? Esa va a ser la esperanza. Si ustedes se fijan, esta integral va de 0 hasta infinito. Esta integral es una integral por parte. Por eso no lo vamos a determinar, no lo vamos a calcular. La única que sí van a ver, que es sencilla, cualquier cosa después si tienen duda, es verificar, o sea, si yo quiero verificar que f de t es función de densidad, acuérdense que hacíamos la integral entre 0 e infinito de lambda por e a la menos lambda t diferencial de t, ¿tá? Y esta integral me da igual a 1. Esa está resuelta en el material. Si tienen alguna duda me preguntan, ¿tá? Pero en realidad es una solamente una integral por sustitución. Saco lambda como, digamos, constante y me queda la integral de e a la menos lambda t, donde sustituyo lambda t por u. Y haciendo la sustitución y después reemplazando los límites me queda que esa integral es 1. La esperanza es una integral por parte y la varianza, y esta integral, que no la vamos a resolver, me da 1 sobre lambda, ¿tá? O sea que la esperanza de la variable exponencial es igual a la recíproca de la esperanza de la variable Poisson. ¿Y por qué eso? Y en Poisson, lambda era eventos promedio sobre, o sea, por unidad de tiempo, ¿tá? En cambio, el 1 sobre lambda, que nosotros lo llamamos mu acá porque decimos que la media o el promedio de la exponencial es tiempo por evento o entre eventos, ¿tá? O sea, es como si le diera vuelta. Entonces, en este caso, acá dice, la variable exponencial tiene esperanza igual a la desviación estándar. ¿Por qué? Porque la varianza de t, que va a ser la integral entre 0 e infinito de t menos 1 sobre lambda, que es su parámetro de media, elevado al cuadrado, por la función de densidad, que es lambda por e a la menos lambda t, diferencial de t, que también, fíjense, es una integral un poquito más complicada. Esta integral es 1 sobre lambda al cuadrado. La varianza, por lo tanto, la desviación estándar, va a ser igual a 1 sobre lambda. La varianza es 1 sobre lambda elevado al cuadrado, y desviación estándar, saco raíz cuadrada, me da 1 sobre lambda. Entonces, la variable exponencial tiene esperanza igual a la desviación estándar. Habíamos dicho que la esperanza era esta integral que se resuelve por integral por parte, que no la vamos a hacer.
que el resultado da 1 sobre lambda. Si a alguno de ustedes les gusta resolver las integrales, la hace. La varianza, esta otra integral, ¿tá? Donde tengo la variable de desvío al cuadrado multiplicada por la función de densidad, y la varianza da 1 sobre lambda al cuadrado. Por lo tanto, si saco raíz cuadrada, la desviación estándar 1 sobre lambda. Entonces, en la exponencial, la media o la esperanza es igual a la desviación estándar. En la Poisson, la media era igual a la varianza, acuérdense. El símbolo lambda habíamos dicho acá que era el número de ocurrencia por unidad de tiempo de la variable Poisson. Lambda representa el promedio de ocurrencia por unidad de tiempo y es la esperanza de la Poisson, en tanto que la esperanza de la exponencial es su recíproca, que es lo que les había dicho recién, que representa el promedio de tiempo que transcurre entre dos sucesos consecutivos. Y esta tercera que le había dicho yo que representaba justamente esta de la falta de memoria, porque no importa, o sea, es importante la duración, pero no el momento del tiempo que se da, o sea, me importa la duración que hay entre dos eventos, pero no en qué momento de tiempo se dan esos dos eventos. Y esto tiene que ver con la pérdida de memoria que tenía la exponencial, que se traslada de alguna forma, en la Poisson, perdón, que se traslada de alguna forma a la exponencial. La probabilidad acumulada hasta la media, eso es un cálculo que se puede sacar, que esa probabilidad es siempre la misma, 0,63. Si ustedes reemplazan E por el valor promedio, que es 1 sobre lambda, hacen los cálculos y ese resultado les da 0,63. Y después calcular la mediana. La mediana es el valor del tiempo, o sea que el tiempo transcurrido que tiene una probabilidad de 0,50. Acuérdense que la mediana es lo mismo que el percentil 50, ¿bien? Y eso es que cuál es el valor de la variable, cuál es el valor acumulado en la variable que llega a tener una probabilidad de 0,5. Entonces acá reemplazan, ¿tá? Lo igualan a 0,5, despejan el valor de t, y t les queda 0,69 por 1 sobre lambda. Fíjense en que acá, si vamos viendo, tengo 1 sobre e a la menos lambda t igual a 0,50. Entonces, paso el 1, restando, y me queda e a la menos lambda t 0,50. Para poder despejar t, tengo que sacar logaritmo a ambos miembros. Aplicando logaritmo, me da que menos lambda t me queda igual a 0,69, despejo t, entonces t igual a 0,69 por 1 sobre lambda. O sea que el tiempo, que es la mediana, es 0,69 ¿de qué? 0,69, si se fijan ustedes, 1 sobre lambda es la media. Entonces la mediana es 0,69 del valor esperado, que es lo que dice acá. 0,69 del valor esperado. Acuérdense que es asimétrica derecha, por lo tanto la mediana es más chica o más grande que la esperanza, según esta relación. Más chica. Más chica, muy bien, más chica. ¿Por qué? ¿Por qué asimétrica derecha? Acuérdense que las asimétricas derecha, la mediana era más chica que la media, porque la media estaba influenciada por los valores más extremos, o sea que se cumple esa relación que habíamos visto originalmente en las asimetrías. Vamos a ver entonces un ejemplo, déjenme ver acá. Fíjense en este ejemplo, fíjense que este es el mismo ejemplo que yo les di la semana pasada con Poisson. Había dicho, el promedio de llamadas por día hábil 8 horas recibida en un banco es 96. ¿Cuál es la probabilidad de que en una hora se reciban exactamente 10, de tener más de 16 llamadas en una hora, de tener más de 2 y 10 llamadas en media hora? Las preguntas 1, 2 y 3, fíjense en que, o sea, acá dice, el promedio de llamadas por día hábil 8 horas de un banco es 0,96. El lambda habíamos dicho que era 96 por 8 horas. En las 3 primeras me preguntaba cuántas llamadas, o sea, en las 3 primeras la X era la cantidad de llamadas. Por lo tanto, en las 3 primeras la X se distribuía Poisson, con un lambda de 96 para 8 horas. Pero fíjense en la 4.
¿cuál es la probabilidad de que el tiempo entre dos llamadas sea menos de media hora? O sea, que en el punto 4, el X, o sea, él me está pidiendo otra variable, que es el tiempo entre llamadas. O sea que cambia la variable. Entonces, acá, fíjense, en una hora se reciban, fíjense acá se reciban exactamente 10, más de 10 llamadas, entre 2 y 10 llamadas, ¿está? Las tres me están pidiendo esta variable. Acá es que el tiempo entre dos llamadas, acá me está hablando de otra cosa, me está hablando del tiempo entre las llamadas, no de la llamada. Entonces, cambié, en el mismo enunciado, cambio de distribución. Tengan cuidado por eso, ¿qué es lo que le pregunto? O sea, si ahora lo que me está pidiendo es la probabilidad de que el tiempo entre dos llamadas sea menos de media hora, la variable que tengo es tiempo entre llamadas. Lo importante acá es que el tiempo entre llamadas está diciendo media hora. Yo tengo que tener en cuenta la unidad de tiempo. La unidad de tiempo en este caso es la hora, ¿está? Porque me está diciendo media hora una parte, pero la unidad de tiempo que estoy tomando es la hora. Si me hubiese dicho 30 minutos, la unidad de tiempo es el minuto. El lambda tiene que estar en la unidad de tiempo. Este lambda tiene que estar en esa unidad de tiempo. Si el unidad de tiempo es la hora, el lambda, ¿cuánto? ¿Se acuerdan que lo habíamos hecho en la semana pasada? 96 eran 8 horas. Por hora nos había dado 12, ¿se acuerdan? 12 por hora. O sea, el lambda tiene que estar en la unidad de tiempo que está la variable t. Y esto es una cuestión que tienen que tener muy en cuenta. Es como el kit de la exponencial, ¿está? O sea, lo primero que se tienen que fijar es que el lambda esté en la misma unidad de tiempo que el t que me está pidiendo. Si el tiempo a mí me dice media hora, es porque me está pidiendo en unidad de tiempo hora. ¿Está? Entonces, la unidad de tiempo es la hora, me está pidiendo la mitad de una hora. Y el lambda tiene que estar en hora, para que sea, si no tengo en cuenta eso, me va a dar mal la probabilidad. ¿Está? Entonces me dice, el punto 4 me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo entre dos llamadas sea menos de media hora? O sea, que el t sea menor que 0,5. Y eso habíamos dicho que era 1 menos e a la menos lambda, que es 12, por el t, que es 0,5. Bueno, en estos casos, estas las pueden resolver. Estas las pueden resolver con la app, pueden ser InfoStat, o pueden directamente resolverla por la calculadora, ¿está? Acá, acuérdense que acá hay un por, ¿no? Por cualquiera de esas lo pueden resolver. Entonces, acá sería, en este caso, si ustedes lo resuelven por la calculadora, cualquiera les va a dar lo mismo, sería 1 menos 0,0025, o lo que es lo mismo, 0,9975. Vamos acá a probabilidades cuantiles, vamos al exponencial. ¿Cuánto era el lambda que teníamos? 12. 12. Y el x era 0,5, ¿no? Fíjense acá, la probabilidad de que sea menor o igual a 0,9975. ¿Está? Está redondeado a 4 decimales. Profe, acá preguntan si al t lo pueden plantear como, por ejemplo, unidades de media hora, si pueden hacer esa transformación. Ajá, bien, muy bien, a ver. Sí, perfecto, lo pueden hacer, pero ¿qué sería en ese caso? Si estamos, o sea, si el lambda lo hago igual a, tendría que ser, o sea, para que el t sean unidades de media hora, el lambda tiene que ser media hora. Entonces el lambda, si es 12 por hora, es 6 por media hora.
Entonces, la va a ser, en vez de la probabilidad de que t sea menor que 0,5, como estoy hablando en unidades media hora, es la probabilidad de que el t sea menor que 1. Y esto es igual a 1 menos e a la menos 6 por 1. Y es exactamente lo mismo que tenía antes, se le va a dar igual 1 menos 0,0025, o sea, 0,9975. Exactamente lo mismo. ¿Mm? ¿Quieren verlo en el info? Para el infostat, para que vean, o sea, si el lambda vale 6, que es cada media hora, acá tienen que tener cuidado, que si no pueden poner el X, si el lambda está definido como unidad de tiempo media hora, el X es 1, porque estoy hablando de una media hora. Y si calculan, le va a dar la misma probabilidad que antes. ¿Mm? Está bien, cualquiera de los dos cálculos que hagan es correcto. ¿Estamos? Si lo ponen de esta manera, o sea, ustedes lo plantean acá, lo plantean de este modo. ¿Mm? Y en este caso el lambda lo definieron por hora. El lambda lo definieron por hora, el t está en hora. Si yo digo que es en promedio hay 12 eventos por hora, significa que el t, estoy hablando de media hora, es 0,5, porque estoy hablando de unidad de tiempo hora. Si mi unidad de tiempo es la media hora, el lambda es 6 y el t es 1. ¿Está? Y la probabilidad es exactamente lo mismo, cualquiera de las dos. Los dos están correctos. El 5 dice que pase una hora antes de la primera llamada del día. ¿Cuál es la diferencia ahora? Y me está diciendo, en este caso, que pase una hora antes de la primera llamada del día. No importa, yo les había dicho que yo puedo tomar el tiempo entre dos eventos o el tiempo desde un momento cero hasta que ocurre el primer evento. Es igual, ¿tá? Cualquiera de las dos formas que me dé es igual. Entonces, me estás pidiendo por hora, o sea que el lambda sigue siendo 12, pero ahora, ¿qué es lo que me cambio acá? Si yo me dice que pase una hora hasta que ocurre el primer evento, ¿qué es lo que tengo que cambiar acá? El t es menor a ¿qué? Menor a 1. Menor a 1, perfecto. ¿Mm? O sea que acá vamos a poner que el tiempo es menor a 1. El exponencial me pueden pedir dos cosas, que el tiempo que transcurra dos eventos o el tiempo que transcurre desde un momento determinado hasta que ocurre el primer evento. En este caso es decir, bueno, yo llego al call center y ¿qué probabilidad tengo de que pase una hora hasta que me hagan la primera llamada? ¿Mm? Entonces, lo mismo sigue siendo una distribución exponencial, o sea, desde un momento de partida cualquiera hasta que ocurre el primer evento. En este caso, el tiempo es menor que 1, o sea, que el tiempo que transcurre sea menor a una hora, porque dice que pase una hora antes de la primera llamada. Acuérdense que yo no puedo hablar de igual a 1. ¿Puedo poner igual a 1 acá? No. Variable continua. ¿Puedo calcular probabilidades en un punto en la variable continua? No, porque sería 0. Claro, exactamente. O sea, una variable continua no podemos porque es como si yo calculara la integral en un punto. No puedo integrar en un punto. Entonces, yo lo que necesito es siempre un intervalo. Entonces dice que pase una hora, en realidad, yo acá se las puse así, pero a veces los parciales tratamos de ser un poquito más rigurosos para que ustedes se confundan. Que pase una hora es que pase hasta una hora, ¿está? O sea, cuando yo estoy en una exponencial, no pueden calcular probabilidades en punto. Entonces, es decir, que pase hasta una hora. Y si yo le pongo una hora, ustedes tienen que decir, me está pidiendo que no pase más de una hora. Entonces, no más de una hora es que sea menor que 1. Acuérdense, es importante si yo pongo menor o menor igual acá, o sea, si yo pongo menor o pongo menor igual, ¿me va a cambiar algo? No. No, acuérdense porque al no haber probabilidad en un punto, es lo mismo que yo ponga menor o menor igual. Entonces, habíamos dicho que era menor, es 1 menos e a la menos 12, y acá, ¿por qué va? Por 1, ¿está? Por la variable que es 1. Esto da 0,99
99. ¿Qué me está diciendo? Que la probabilidad es casi 1. O sea que casi con seguridad voy a tener que la primera llamada esté antes de la hora. ¿Bien? Profe, acá hacen una duda de por qué la desigualdad de que T sea menor a 1. Dicen que no entienden esa desigualdad. Vuelvo a repetirles. Dice que pase una hora. O sea, a ver, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad que pase una hora antes de que sea la primera llamada? Yo exactamente 1 no puedo calcular. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la probabilidad que sea igual a 1 es 0. Entonces, yo acá tendría que decir que pase, o sea, tampoco es que pase, si yo pongo mayor que 1, ahí sí tendré que poner que pase una hora o más, o que pase como mínimo una hora. Que pase una hora, estoy pensando que puede ser 1 o menos. Vuelvo a repetirle, quédense tranquilos. Cuando nosotros tenemos los parciales o los exámenes, tratamos ahí ponerle que pase hasta una hora para que no tengan ese problema. Pero si fuera así, en la exponencial, lo que estaría mal que hicieran, y eso sí ténganlo en cuenta, es que pongan igual a 1, eso estaría mal, porque no lo podrían calcular. Si ponen igual a 1, tendría que poner probabilidad 0. ¿Está? Acuérdense Profe, si sí, pidiera, por ejemplo, que pase más de una hora o así, sería mayor a 1, ¿cierto? mayor o igual a 1, pero como está hecha la pregunta, me da mala impresión que está preguntando cuál es la probabilidad que yo llegue y en la primera hora tengo una llamada. ¿Entendés? O sea, está hecha más como pensando que vaya a ocurrir el evento en la primera hora, ¿está? Entonces la primera hora es hasta la hora o menos. Sí, sí lo entendí, profe, Lo que gracias. yo, lo que yo creo, o sea, lo que yo quiero que identifiquen es que si llegan a poner igual a 1, supónganse que no está claro, lo pregunten, ¿me ponen igual a 1? No me hagan esto. Si ponen igual a 1, pongan 0, entonces ahí está coherente. Pero está, porque digan ustedes, no tengo claro, pongo igual a 1, pero no pueden poner igual a 1 y calcular esta probabilidad. ¿Bien? O sea, acuérdense en que en la exponencial, y tampoco, o sea, la exponencial es una variable aleatoria continua, y las variables aleatorias continuas no se calculan probabilidades puntuales, solo en intervalos. ¿Tá? Por lo tanto, no es tan importante el menor o menor igual, porque justamente en el punto la probabilidad es 0. ¿Está claro? Cosa que la discreta no, la discreta teníamos muy en cuenta si incluía el extremo, no incluía el extremo, si va el valor, no lo incluye, y menor igual o mayor igual, o si era menor o si era mayor. ¿Está? Eso grábenselo a fuego porque es uno de los errores más comunes que cometen en los parciales y en los exámenes. Vamos al punto 6. El punto 6 me dice de que el tiempo, de nuevo me pide tiempo, el tiempo entre dos llamadas sea como mínimo 5 minutos. Y ahí sí dice como mínimo 5 minutos. ¿Qué probabilidad me está pidiendo? Me está pidiendo la probabilidad de que T sea como menor o mayor. A ver, Mayor a 5 minutos. mayor a 5 minutos. Bien, la unidad de tiempo está acá, en los minutos. Entonces, yo tengo que transformar mi lambda y llevarlo a minuto. Porque si no, no estoy respetando que sea la misma unidad de tiempo. O sea, yo necesito lambda en minuto. O sea, ¿cuántos eventos en promedio ocurren en minuto? ¿Y cómo hago para sacar el lambda en minuto? Acuérdense que yo tenía el 12 era, ¿acuerdan? El 12 era por hora. ¿Bien? 260, ¿no sería? 12 dividido 60. Muy bien. Entonces, ¿cuánto me da? A ver, ¿quién me lo calcula? 0.2. 0.2. O sea que me da 0,20 por minuto. O sea que en el call center hay 0,2 llamadas por minuto. Ahora sí, con ese lambda, y esto es lo que tienen que tener mucho cuidado. Si esto me lo pide en minuto, el lambda tiene que estar en minuto. Entonces ahora
vamos a poner esto, vamos a decir, ¿a qué es igual esto? Es mayor que, es E a la menos lambda, que es 0,2 por 5. Esto es lo mismo que poner E a la menos 1, haciendo el cálculo. Y esto yo lo calculé, pero si ustedes lo quieren corroborar, 0,3678. O sea que la probabilidad, que el tiempo, digamos, que transcurra entre dos llamadas sea como mínimo 5 minutos, o sea, eso me indica que puede ser 5 minutos o más, es 0,3678. Esto está en minutos, el lambda también está en minutos, ¿está? Tiene que tener la misma unidad de tiempo, y esto se los voy a repetir hasta el cansancio, porque es la clave de la exponencial. Si ustedes tienen en cuenta esto, la formulita es sencilla. Es fácil calcular la probabilidad. Vamos al punto 7. El punto 7 me dice, el tiempo promedio entre dos llamadas y su variabilidad relativa. El tiempo promedio entre dos llamadas es la esperanza. Bueno, ¿y cuánto es la esperanza? ¿Sería 1 sobre 96? Bueno, pero a ver, vamos con este. O sea, eso sería por hora. ¿Y por minuto cómo sería? O sea, 1 sobre 0,2. bien, 1 sobre 0,2. A ver, ¿cómo lo leerían acá? Si hacen 1 sobre 0,2, ¿cuánto les da? 5. ¿Qué es 5? Sería que el promedio entre dos llamadas se transcurren 5 minutos. Bien, 5 minutos. O sea, el tiempo promedio entre dos llamadas es 5 minutos. Si lo hacían como 96, o sea, estaba bien si lo hacían 1 sobre 96, ¿a qué era igual eso? 0,01. 0,0104, ¿está? 0,01, pero ¿esto en qué es? En 8 horas, ¿está? Esa es la diferencia. Es el tiempo promedio en 8 horas. Cada 8 horas. O sea, este es más difícil de leer. O sea, no es que esté mal, pero es mejor leer esto. O sea, es más fácil entender esto. El tiempo promedio entre dos llamadas es de 5 minutos. ¿Está? Porque esto lo estoy hablando en términos de 8 horas y no es 0,01 de 8 horas. Si ustedes transforman esto en minutos, les va a dar lo mismo que esto. ¿Está claro? Y su variabilidad relativa, la varianza de t, ¿a qué es igual? 1 sobre lambda al cuadrado. 1 sobre lambda al cuadrado. Muy bien. Esto es igual a 1 sobre 0,2 al cuadrado. Pero esto es la varianza y la desviación estándar 1 sobre lambda. O sea que la desviación estándar también va a ser 5 ¿qué? 5 minutos. ¿Bien? Si saco la variabilidad relativa, ¿cuánto me da? 1 sugieren. 1, da 1. Está bien. La variabilidad relativa es 1. El coeficiente de variación acá siempre es el mismo. Siempre es igual a 1. Porque siempre es la esperanza, que es 1 sobre lambda, perdón, la desviación estándar, que es 1 sobre lambda, sobre la esperanza, que es 1 sobre lambda. Bien, o sea que en realidad el coeficiente de variación de t siempre es 1. Vamos a ver otro ejercicio. En este caso yo les puse dos enunciados, son exactamente igual y cambian en una sola cuestión. Pero antes de eso, esta primera expresión que está acá, es la función de densidad que vimos recién, donde el parámetro es lambda, ¿no? ¿Estamos? Pero nosotros habíamos dicho que la esperanza de t, de la variable t, que era el tiempo entre dos eventos, era igual, vamos a llamarla mu, acuérdense que generalmente la esperanza la denominamos con el parámetro poblacional mu, era igual a 1 sobre lambda. ¿Está? Puede ocurrir que en algunos ejercicios, en vez de darme el lambda, me den el parámetro mu.
O sea, ya me den el 1 sobre lambda como dato. En vez de darme como dato la cantidad de eventos que ocurren en un intervalo de tiempo, me digan cuál es el tiempo promedio entre dos eventos. Me den esta información. O sea, no me dan el lambda, me dan 1 sobre lambda ya calculado. Entonces, fíjense en que yo puedo expresar como lambda es 1 sobre mu, o sea, yo de acá deduzco que lambda es igual a 1 sobre mu. Es 1 sobre la media, o sea, la media de la Poisson es igual, o el parámetro que yo necesito por la exponencial es lo mismo que 1 sobre la media de la exponencial. ¿Tá? Entonces, yo puedo reemplazar lambda por lo que es igual y expresar la función de densidad de esta manera. 1 sobre mu por e a la t, o sería esto 1 sobre mu menos 1 sobre mu por t. Es exactamente lo mismo, lo único que cambia en lambda por lo que es igual. Entonces, esta expresión y esta expresión son iguales. O sea, nosotros le decimos que son parametrizaciones distintas de la función. En realidad siempre estamos hablando de lambda, nada más que acá no tenemos lambda directamente, entonces lo tuvimos que calcular. Esto a nosotros no nos interesa tanto, nosotros sabemos que siempre es lambda, pero sí es importante que sepan que a ustedes le pueden dar a veces la información de lambda, o le pueden dar a veces la información de mu, ¿tá? O sea, le pueden dar distintos datos, no necesariamente siempre les van a dar lambda, no necesariamente siempre va a ser un enunciado que parta de una Poisson y después le piden el tiempo, como hicimos recién. Volvamos al ejemplo que les estaba mostrando recién. Les voy a leer el enunciado, porque después lo que piden en las dos es la misma, ¿tá? Es exactamente lo mismo. Les leo el enunciado. Y quiero que ustedes me digan cuál es la diferencia. En el primero dice, se ha observado que las fallas mecánicas ocurridas en una planta industrial aparecen como proceso Poisson aproximado con parámetro K de media por hora, 1 cada 2 horas. Estamos hablando de falla, o sea, una falla por hora, o una falla cada 2 horas, es lo mismo. Perdón, media falla por hora, significa que hay una cada 2 horas. Si se llega a la planta a las 9 del lunes y se designa con X el tiempo desde la llegada hasta la primera falla, se pide. Y acá me pide una serie de cosas. El enunciado es el mismo, yo le podría dar un ejercicio con este enunciado o con este. En realidad le estoy pidiendo exactamente lo mismo. Pero fíjense con la diferencia. Se ha observado que las fallas mecánicas ocurridas en una planta industrial aparecen como proceso Poisson. El tiempo promedio entre fallas es de 2 horas. Si se llega a la planta a las 9 del lunes, se designa con X el tiempo desde la llegada hasta la primera falla, se pide expresar la función de densidad de X igual. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a obtener los datos de uno y del otro. Después las probabilidades van a ver que van a ser la misma, lo que pasa es que me está dando distinta información. En el primer caso, ¿qué me da? Preguntan si el lambda. Bien, en este caso me da lambda, que lo define como K. Tengan cuidado de eso, porque llamarle lambda es un nombre nomás, ¿está? K para mí es el lambda, es lo mismo. ¿Cuánto es? Medio, eso sería media falla por hora, o sea, sería media falla por hora. O lo que es lo mismo, una cada 2 horas, o sea, o lo defino por hora o lo defino cada 2 horas, es lo mismo, ¿está? En el primer caso me está dando lambda, perfecto. Y en el segundo caso, ¿qué me está dando? Acá me está La dando... esperanza, dicen. Claro, en el segundo caso me está dando el mu, que es igual a 2 horas. O sea, tiempo entre fallas. ¿Está? Me está dando la media del exponencial. ¿Bien? Acá la variable la define X, que dice que es tiempo. Tiempo, desde que llega hasta que ocurre la primera falla, ¿está?
o podemos definirlo tiempo entre fallas. Y acá X también es el tiempo entre fallas. Lo único que me da distinta es la información del parámetro. Calcular la probabilidad de que transcurra al menos una hora antes que aparezca la primera falla. ¿Qué probabilidad me dice acá? La probabilidad de que X, ojo, es el mismo T que teníamos antes, nada más que llamarlo T le llamé X, ¿está claro? El nombre que le di a la variable ahora es X, pero la variable es tiempo, ¿está? La probabilidad de que el tiempo que transcurra es de al menos, ¿cuánto? Una hora, hasta que aparezca la primera falla. Si al menos a una hora, ¿qué es? ¿Mayor o igual o menor? Mayor. Bien, mayor que 1. Este 1 está en qué unidad de tiempo? En hora. ¿Estamos? Este 1 está en hora. Tiempo en falla, en hora. ¿Está? El X está en hora. Este es, vamos a ponerlo acá para destacarlo, una hora. Entonces, el lambda, que ya lo tengo, que es cantidad de fallas por hora, va a ser, o sea, acá va a ser mayor que 1, va a ser E a la menos lambda, que es 0,5, un medio 0,5 por 1. ¿Bien? ¿Qué pasa en el segundo caso? En el segundo caso, yo no tengo el lambda, tengo mu. Entonces, si mu es 2 horas, el lambda, ¿cuánto va a valer? El lambda va a ser igual a ¿qué? O sea, podemos poner así, el mu se calcula que el promedio es 1 sobre lambda. Por lo tanto, el lambda despejando va a ser un medio. ¿Está? ¿Estamos? O sea, si yo digo, pensando siempre que para mí lambda es la cantidad de eventos promedio en una unidad de tiempo. Entonces, esto está en hora. El lambda es un medio falla por hora. ¿Estamos? O sea, en el primer caso me lo dio directo, en el segundo caso lo tuve que calcular. ¿Está? Pero cuando vaya a calcular una vez que tengo lambda, es la probabilidad de que X sea mayor que 1, es igual a E a la menos 0,5 por 1. O lo que es lo mismo, si lo quieren poner como 1 sobre mu, o 0,5 o 1 sobre 2, que es lo que tengo ahí, 1 sobre mu. Y me da el mismo valor. ¿Está claro? O sea, acá me da K, ¿está? Y acá me da mu. Me está dando distintas formas, o sea, me está presentando la información o los datos de una manera distinta. En este caso me está dando el promedio de la Poisson, por lo tanto el promedio de la exponencial es 1 sobre el promedio de la Poisson. En este caso me está dando el promedio de la exponencial, o sea, el promedio de tiempo. Acá me está dando el promedio de eventos y en este caso me está dando el promedio de tiempo. Entonces tengo que saber esta relación entre la media de la Poisson y la media de la exponencial para poder saber cómo calcular la probabilidad y saber que yo necesito acá el parámetro lambda. O lambda lo pongo directamente si lo conozco, o este como 1 sobre mu, que también es lambda. ¿Está? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. En algunos ejercicios le pueden llegar a dar la cantidad de eventos promedio, en otros ejercicios le pueden dar el tiempo promedio. ¿Estamos? Entonces es importante saber la relación que hay, o sea, saber que el tiempo promedio es 1 sobre la cantidad de eventos promedio. Después, el otro punto dice calcular la probabilidad de que no pasen más de 4 horas antes de la primera falla, o sea, es lo mismo que recién, la probabilidad de que X sea mayor que 4, acá sigo trabajando en horas. Entonces, 4 horas, de nuevo, E a la menos 0,5 por 4, y acá va a ser exactamente lo mismo. O sea, una vez que yo determiné el parámetro, la probabilidad también va a ser menos 0,5 por 4. ¿Bien? Profe, Sí, ¿no tendría que ser menor? perdón, tenés razón, menor.
menor que 4 y menor que 4. Entonces acá, ¿qué me faltaría? ¿Qué me equivoqué? Que no pasen más de 4 horas, perdón. Y acá sería igual a 1 menos, ¿está? Y acá también sería igual a 1 menos. Lo que hicimos recién en la app, ¿está? Entonces, en el primer caso era la probabilidad de que X sea mayor que 1, dando vuelta los signos, que X sea mayor que 1 hora. La probabilidad de que X sea mayor que 1 hora, esto me daba, acuérdense, acá me da 0,60, o sea que es esta que tengo acá, la probabilidad. Fíjense en el app, pusimos X, o sea, el app me pide el lambda, o sea, lambda era 0,5, la X1, y esta probabilidad es esto que está acá. Y acá era la probabilidad de que X fuera menor que 4 horas. También está en horas, entonces el lambda sigue siendo 0,5, que es por hora, ¿tá? Cantidad de fallas por hora, que hasta que sea la primera falla sea menos que 4 horas, y esta probabilidad es esta que tengo acá, ¿tá? O sea, en este caso esta es E a la menos, o sea, este es el resultado de hacer E a la menos 0,5 por 1, y este es el resultado de hacer 1 menos 0,5 por 4. Esos son los dos resultados, tiene que dar lo mismo. ¿Estamos? Vamos a volver al último punto. Dice, calcular la probabilidad de que el tiempo para la siguiente falla sea mayor que el promedio de 2 horas. A ver, el último punto. A ver, calcular la probabilidad de que el tiempo para la siguiente falla sea mayor que el promedio. En este primer caso, si ustedes estaban de este lado y tenían esto, el promedio no lo tenía. Entonces yo decía, bueno, y entonces, ¿cuál era la esperanza de X? La esperanza de X es 1 sobre lambda. Esto me da 2. ¿Está? Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el X sea mayor que 2? La probabilidad, el 2 horas, ¿no? Estamos hablando siempre en horas. La probabilidad de que X sea mayor que 2 es E a la menos 0,5 por 2. Y en este otro caso, en el caso anterior, ya estaba directamente el promedio, ya me lo daba, ¿está? Pero la probabilidad es exactamente la misma. ¿Bien? O sea, ¿cómo tengo que calcular la probabilidad? Es exactamente igual. O sea, eso sería que la probabilidad sea mayor que 1 sobre lambda. Nosotros cuando hicimos las propiedades de la exponencial, habíamos visto antes, acuérdense, la probabilidad acumulada hasta la media era 0,63. ¿Está? Y ahora me está pidiendo la que es mayor a la media. O sea que tendría que ser por diferencia. 1 menos 0,63. ¿Quieren que veamos si da? En InfoStat, entonces, el lambda es 0,5. Y la X es 2. ¿Estamos? Calculo. Y fíjense en que acá me da la acumulada de 0,63. La probabilidad de que sea mayor es 0,30, vamos a redondear, o sea, 0,3678, si redondeamos, 0,37. Si redondeamos 2 decimales, 0,37. Acuérdense que es un valor que va a ser fijo, cualquiera sea el lambda, siempre te va a ser igual. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, Bueno. profe, no hay dudas. No hay dudas. Bueno. Básicamente, esto es, vuelvo a repetir, lo más importante en la exponencial es tener en cuenta esto, que el lambda esté en la misma unidad de tiempo que el tiempo que están pidiendo ustedes. O sea, si esto dice 2 horas, la unidad de tiempo es la hora. Entonces esto tiene que estar en hora.
Si acá dijera 2 minutos, la unidad de tiempo es minuto. ¿Tá? Si esto dice 1/4 de hora, vuelve a estar de hora, pero 1/4 de hora son 15 minutos. O sea, yo, a ver, puedo cambiar la unidad de tiempo, porque 1/4 de hora puede ser 15 minutos. Entonces, o lo defino en minutos o lo defino en hora. Lo que tengo que tener en cuenta es que el lambda tiene que estar en la misma unidad de tiempo que lo que me está pidiendo acá. Por eso, en el ejemplo que hicimos recién, que ustedes me dijeron, tomando distintas unidades de tiempo, vamos a poner acá el que habíamos hecho, acuérdense que acá habíamos hecho por hora o por media hora, estaban correctas las dos. Lo pueden resolver de cualquiera de las dos formas y está bien. ¿Estamos? Lo que tienen que ser coherente es que el lambda tiene que estar en la misma unidad de tiempo que ponen la variable. Eso tienen que tener mucho cuidado en ser coherente. En eso practiquen mucho, ¿bien? Y la otra que pueden encontrar dificultad acá es que, acuérdense, me pueden dar el dato, el parámetro lambda, o me pueden dar como dato el promedio de la exponencial, que es 1 sobre lambda. Entonces, a lo mejor me dicen, el tiempo promedio fue tanto, y bueno, entonces tengo que buscar el lambda para poder calcular las probabilidades. Son las dos cuestiones que tienen que tener en cuenta en esta distribución. Vamos a ver ahora una distribución que se llama distribución normal. A ver, ¿cuál es la gráfica? Esta, de una distribución perfectamente simétrica que tiene forma de campana, ¿bien? La forma de la función de densidad, que no la vamos a deducir, porque es un poquito compleja, es esta, la función de densidad, o sea, esta formita de campana, esto tiene, lo voy a poner acá, la función de densidad que está acá, ¿está? E a la menos, o sea, esto fíjense en que está acá, una constante, eso lo pueden encontrar así, o lo pueden encontrar, déjenme que se lo ponga acá, de esta manera. Lo van a encontrar separado el exponente esto, entonces vamos a poner 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi sigma al cuadrado por e, acá está como puesto todo, puesto como denominador, pero es lo mismo, a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Fíjense que acá les pone cuáles son los parámetros. Pi es un número conocido, que es un número irracional, y E son dos números irracionales. Esto en realidad es una función exponencial. Pero a su vez tienen dos valores, mu y sigma, que son dos parámetros que necesitamos para armar la distribución normal. En este material, acá están las características de la normal, que si quisiera que la veamos, mañana la vamos a ver, pero cuando empiezan las características dice, tiene forma de campana, es asintótica respecto a la X, perfectamente simétrica alrededor de la media, presenta un máximo en la media y tiene 2 puntos de inflexión. Cada una de estas características está demostrada, ¿tá? Está demostrada a partir de una variable estandarizada que también la vamos a ver mañana, ¿tá? Una estandarización es una transformación de la variable. Esas demostraciones que están acá, yo no las voy a detallar, están bien explicadas en el video, y me gustaría que después, si tienen alguna duda, me apunten directamente las dudas que tengan, ¿tá? Porque cada una de las características, fíjense, tiene forma de campana, le va dando, cada característica se la va demostrando, ¿bien? Va una demostración por cada característica. Todas están hechas a partir de la distribución de Z. Entonces es importante, yo mañana les daré un resumen, pero es importante que las vean ustedes. En la primera parte del video está la distribución y todas las características. En la segunda parte del video habla de la esperanza y la varianza y el cálculo de probabilidades. Mañana, esta es una distribución muy importante. ¿Por qué es importante? Porque es la distribución sobre la que se basa, digamos, es la base de la inferencia estadística. A partir de lo que veamos de esta distribución, en el capítulo 6, que vamos a ver distribución en el muestreo, van a ver un teorema que se basa en esta distribución,
Y cuando ustedes vayan a estadística 2 y media inferencia estadística, la distribución normal la van a tener que saber, digamos, calcular probabilidades con lo normal y lo fundamental, ¿tá? Porque van a usarla todo el tiempo esta distribución. Entonces es muy importante que la aprendan. Es una distribución que tiene muchas características. Van a ver, una de las características que tiene es esto de la simetría. Que si yo me paro al medio, la probabilidad que está antes o después de este valor, que es mu, ¿tá? Que es un valor promedio, que está acá, que me lo parten dos, las probabilidades son iguales, y esto de la simetría me permite hacer, digamos, cálculos trabajando solamente con una mitad de la distribución. Ah, una cosa antes que me olvide, la Poisson, el material, fíjense en que acá dice fe de rata de la media y la varianza Poisson. Por favor, miren la media y la varianza de la fe de rata cuando tengan que estudiarla, ¿está? Porque hay unas correcciones hechas, sobre todo la sustitución de variable, que en el material no estaban bien. Así que tengan en cuenta la fe de ratas y sobre todo esta. La primera era sobre la hipergeométrica, que les había dicho el tema de los límites, y la segunda, esta, es sobre la media y la varianza de Poisson. ¿Estamos? Así que por favor tengan en cuenta eso. No van las demostraciones para el parcial, pero para el final sí. Entonces tengan en cuenta de estudiarla desde ahí. Cualquier cosa tienen que preguntar. ¿Bien? Bueno, nos vemos mañana. Esperemos que no sea tan accidentado mañana. Que resuelva yo el tema interno.